Bueno, muchachos, comenzamos, ¿les parece? Sí, abogada. Ok. Bueno, los que ya están presentes, Alexis, Ángel, Astrid, Carlos, Débora, Diana, Florencia, Florencia me falta. Florencia, Héctor, Otto y Valeria ya están marcados. Gracias, abogada. Bien, muchachos, vamos a hacer un breve repaso de lo que hablábamos ayer. Sufre cuando habla, Héctor. Dios mío. Ok, hoy no lo vamos a poner a hablar. Ok, está bien. Bien, muchachos, hagamos un breve repaso de lo visto ayer. Vamos a ver quién me ayuda. ¿Qué entendemos por acto administrativo? Vamos a ver, nadie. Abogada, pues ayer vimos que podían ser, que el acto administrativo podía ser de diferentes tipos, porque podía ser una manifestación de la voluntad, de juicio, o de conocimiento o de deseo por parte de la institución pública que lleve a cabo el acto. Exactamente, es decir, el acto administrativo es aquella manifestación de la voluntad de la administración pública que puede consistir en actos de conocimiento, de juicio o de deseo, siempre y cuando esos actos sean emitidos por la autoridad que tenga esa facultad otorgada por ley y que se encuentre dentro del ámbito de sus facultades. Ahora, podríamos mencionar cuáles son los actos que no se consideran actos administrativos. La pregunta es, ¿cuáles son los actos que no se consideran actos administrativos? Aquellos que son generales, abogadas, como que no son unilaterales, si no me equivoco. Son aquellos que tienen un efecto general como los reglamentos y no aquellos que están destinados a producir efectos particulares a un administrado específicamente. Muy bien, esos serían actos que a pesar de que son emitidos por la autoridad competente, no están dentro del marco de los actos administrativos. Muy bien. Hablando de la facultad administrativa, mencionamos que existen dentro de ese concepto de facultad dos tipos de potestades. ¿Cuáles son esas dos potestades que podría tener la administración pública? Abogada, ¿podría repetir la pregunta? Que creo que se me fue un poquito el internet y no la escuché. Ok, ayer hablábamos de la potestad que tiene la administración pública para emitir actos y mencionamos dos tipos de facultades o de potestades. ¿Cuáles son esas dos potestades que tiene la administración para poder emitir actos administrativos? Los reglados y los discrecionales. Exactamente, muy bien. Los actos reglados
o las potestades que están enmarcados dentro de la norma y aquellos emitidos bajo la potestad discrecional de la administración. Muy bien. A pesar de que tiene la facultad la administración de exigir cuál requisito, esa facultad discrecional límites. ¿Cuáles son los límites de la facultad discrecional? Tengo entendido que se tienen que cumplir, tiene que cumplir lo que está al margen de la ley. O sea, que da discreción, por ejemplo, como de agregar más, pero se tiene que cumplir el mínimo que la ley establece, como decía usted ayer, de unas solicitudes, por ejemplo, de migración. Muy bien, ¿qué otro límite encontramos a esa potestad discrecional? A pesar de tener esa facultad discrecional, ¿cómo debe de dictarse el acto administrativo? Ahora, pues yo aquí apunté que el control era la competencia, el procedimiento y el fin público. Y también que la proporcionalidad, pues porque la infracción tiene que ser, la sanción tiene que ser proporcional a la infracción cometida. Muy bien, es decir, los límites de la facultad discrecional estará determinada por la capacidad o la competencia, el procedimiento, o sea, la forma, cómo se dicta el acto, y finalmente que ese acto busque o que tenga por finalidad el interés general. Esos vendrían a ser los límites a la potestad discrecional. Muy bien. Ahora, hablando de este mismo tema, mencionábamos que no todos los actos administrativos son susceptibles de impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La pregunta es, ¿cuáles son los actos administrativos que sí pueden ser impugnados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Los actos definitivos. Muy bien, los actos que tengan un carácter definitivo. A excepción de los actos que son de mero trámite, estos no pueden ser objeto de impugnación ante la jurisdicción. Y en ese sentido establecíamos una clasificación en el sentido de que existen actos que causan estado y actos que no causan estado. Y obviamente los actos que causan estado son aquellos que han sido emitidos una vez agotada la vía administrativa y por lo tanto estos son los que sí pueden ser impugnados ante la jurisdicción. Ahora, la pregunta, ¿en cuándo o en qué momento se entiende agotada la vía administrativa? Se entiende agotada en el recurso de reposición. Se entiende agotada la vía administrativa una vez que obtengamos la resolución en virtud de un recurso de reposición. Es decir, estamos hablando del literal A, las resoluciones de los recursos de alzada. En este sentido, ayer distinguíamos dos conceptos: administración pública de única instancia y administración pública de doble instancia. ¿Cuáles son los recursos procedentes en la administración pública de única instancia? El recurso de apelación, el de De reposición. De reposición. ¿De única instancia? Se interpone solamente la reposición. Correcto. ¿Y en los de doble instancia? Se interpone primero el de apelación y luego el de reposición. Exactamente. Muy bien, eso es. Luego, como literal B, tenemos las resoluciones dictadas por órganos colegiados, tales como las comisiones: Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Comisión Nacional de Protección y Defensa a la Competencia, Comisión de Protección a los Derechos de Propiedad Intelectual, podría ser. Dígame, Carlos. Abogada, que le quería preguntar si puede repetir lo de los actos que causan o no estado antes de seguir. En eso estamos, es decir, tenemos dos tipos de actos: actos
actos que causan estado y actos que no causan estado. Los actos administrativos que causan estado son aquellos definitivos que ya hemos estudiado y que resultan una vez agotada la vía administrativa. ¿Cuáles son estos actos? Pues las resoluciones que se dicten en virtud de los recursos de alzada. En el entendido que los recursos de alzada, dependiendo si se trata de una administración de única instancia, sería el recurso de reposición y aquella administración, y aquellos actos emitidos por administración de doble instancia sería, en primer lugar, la apelación y por último, la reposición. Y por otro lado, tenemos que las resoluciones emitidas por órganos colegiados, ejemplo de ellos tenemos las comisiones. Hablábamos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de la Comisión de Protección a la Competencia, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Son órganos colegiados. En este caso, estas resoluciones pueden causar estado siempre y cuando sean impugnadas de acuerdo al procedimiento, de acuerdo al recurso de alzada. Es decir, las resoluciones emitidas por una comisión, ya el único recurso podría ser recurso de reposición, así que no cabría un recurso de apelación. ¿Ok, muchachos? Sí, abogada, Sí, gracias. abogada. Ok, muy bien. Tenemos otros ejemplos también, como las resoluciones de los órganos administrativos que carecen de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario, que es básicamente lo mismo que hemos estado hablando. Es decir, aquellos órganos que carecen de un superior jerárquico se refieren a la administración pública de única instancia. Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o reglamentaria lo establezca, los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Es decir, también los contratos, los acuerdos, los pactos o convenios que tengan la condición de un paso final en un procedimiento podría ser actos administrativos que causan estado. Ahora vamos a ver los actos administrativos que no causan estado. Los actos administrativos que no causan estado son aquellos que no pueden ser impugnados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Cuáles serían estos actos administrativos? Pues aquellos actos administrativos que a pesar de que ya se haya dictado la resolución, podrían todavía ser impugnados en sede administrativa. No sé si... Abogada, ¿podría Sí, repetir? Es que creo que se le cortó, no sé, a los demás. mencionamos que los actos que no causan estado son aquellos actos que no pueden ser todavía impugnados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por ejemplo, si una administración ha dictado una resolución, pero la misma todavía no ha sido impugnada en sede administrativa mediante los recursos propios, o sea que todavía el agotamiento de la vía administrativa no se ha efectuado, en ese caso todavía el acto no causa estado, por lo tanto no podría ser impugnado en la jurisdicción de lo contencioso. ¿Comprendido? Sí, abogada.
Aquí vamos a hablar de un concepto que son los actos consentidos. Aquí es indiferente el tema de que si el acto haya causado estado o todavía no lo haya causado. Lo importante de los actos consentidos o firmes es que la parte, o sea, el administrado, ha realizado actos tanto expresos como tácitos en los cuales se podría interpretar como una aceptación de lo resuelto por parte de la administración. Eso hace creer que el acto administrativo es firme y es consentido. Por lo tanto, si es firme y es consentido, no podría ser impugnado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tenemos este concepto. Los actos sentidos o firmes son los actos administrativos, hayan o no causado estado, que son manifestaciones indiscutibles de la voluntad del órgano administrativo, porque ya no se puede impugnar en vía administrativa o jurisdiccional por el transcurso de los plazos establecidos sin que el interesado haya interpuesto el correspondiente recurso. Es decir, que aquí la inactividad por parte del administrado ha provocado que no se interpongan los recursos correspondientes en el plazo establecido. Eso hace que el acto administrativo se convierta en un acto consentido o bien en un acto firme. Veamos qué es lo que exige la ley para poder considerar que un acto es un acto firme o consentido. Número 1, el acto sea declaratorio de derechos. Es decir, si el acto administrativo es de aquellos actos donde se establecen derechos a favor de un administrado, podría ser un acto firme y consentido. Pero si estamos hablando de un acto administrativo donde no hay nada que conceder, pues no se entenderá como un acto consentido, porque el administrado no tendría nada que consentir. O sea que el único acto administrativo que podría ser considerado consentido y firme sería aquel acto administrativo donde se establecen derechos a favor de un administrado. Otra de las circunstancias es que el administrado haya prestado su consentimiento. ¿De qué manera podría prestar su consentimiento al administrado? O bien porque se notificó y dejó pasar el plazo para impugnar el acto, o simplemente desapareció del mapa, quedó el procedimiento y nunca más volvió a aparecer durante un determinado plazo. Así que en este caso, la administración pública perfectamente podría declarar caducado el plazo y mandar a archivar las diligencias. Otra de las circunstancias que podría concluirse que se considera como un acto consentido es que el administrado interpuso de manera imprudente un recurso. Eso hace que el acto administrativo se convierta en un acto firme. Y finalmente tenemos que podríamos considerar o interpretar el comportamiento del administrado en el sentido de que el administrado ha procedido al cumplimiento de lo ordenado en la resolución. O sea que estamos hablando de una aceptación tácita que se evidencia por los hechos que demuestran su aceptación. ¿Estamos bien, muchachos? Abogada, ¿puede volver a explicar lo que dice normalmente mediante su aquietamiento procedimental o procesal? Una de las formas para considerar que el acto administrativo es consentido es que el administrado no ha movido el expediente, como decimos ordinariamente. Ha desaparecido y el expediente ahí está.
y no se mueve por tiempales. En ese caso, la administración perfectamente podría declarar caducado el plazo, dejado de utilizar por el administrado y mandar a archivar las diligencias. Ok. ¿Qué entendemos cuando un acto es firme? Obviamente el concepto de firmeza está íntimamente ligado con el concepto de cosa juzgada. Igual que una sentencia produce efecto de cosa juzgada una vez que la sentencia se vuelve firme. ¿Y en qué momento la sentencia se vuelve firme? Pues cuando contra ella no cabe ya ningún tipo de recurso. Estamos hablando exactamente del mismo concepto. ¿Preguntas? No. Ok, aquí vamos a hablar de un concepto que es el concepto de la nulidad. La nulidad en materia administrativa puede ser declarada de oficio o bien a instancia de parte. ¿Entendido, muchachos? Obviamente estamos hablando del concepto de nulidad absoluta de actuaciones. La nulidad absoluta de actuaciones puede ser solicitada por la parte interesada o si la misma administración se ha dado cuenta de que ha cometido un error que puede producir nulidad, pues ella misma de oficio podría declarar la nulidad de los actos. En este sentido, una de las conclusiones que podríamos hacer es que aunque el acto administrativo se encuentre firme o haya sido consentido, no impide que puede ser declarado nulo. ¿Me explico? Es decir, ¿en qué momento puede pedirse la nulidad de un acto administrativo? Pues en cualquier momento. Recordemos que la nulidad absoluta es imprescriptible, ya sea en materia civil, mercantil o administrativa. En cualquier momento, la parte interesada o la misma administración podría declarar nulos sus propios actos. Ahora, ¿de qué manera la administración pública podría declarar nulos sus propios actos? Ya vamos a estudiar, cuando estudiemos la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que existe el recurso de revisión. La revisión de oficio es aquel recurso extraordinario que tiene la administración pública para autorrevisar sus propios actos y finalmente declararlos. Ella no los declara, los tiene que declarar una autoridad competente, pero ella misma puede iniciar una acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que el juzgado declare nulo ese acto administrativo. ¿Me explico? O sea, en caso de que querramos anular un acto, entonces se interpone un recurso de revisión. ¿Cómo? Una petición de revisión. Nuevamente, vamos a ver. La nulidad puede ser pedida por la parte interesada o puede realizarse la acción de nulidad por la misma administración. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Si es la parte interesada la que pide la nulidad, pues en primer lugar solicitará a la misma administración la nulidad del acto. La administración va a resolver y podría perfectamente irse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La otra circunstancia es que la misma administración revise sus actos a través del recurso de revisión de oficio, Valeria.
Revisión de oficio. Ok, ya entendí. Ya, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la que puede usar el recurso de revisión? ¿La administración o el administrado? Administración. Correcto, es la administración. Entonces, al hacer uso del recurso de revisión de oficio, la administración es la que interpone la acción de nulidad ante lo contencioso administrativo y le pide al juzgado que por favor declare nulo ese acto administrativo que ella misma dictó por tales y tales razones. Una vez evaluado esa solicitud, el juzgado resolverá si procede o no procede la nulidad del acto administrativo por vía de revisión de oficio. ¿Comprendido, chicos? Sí, Ok. Los actos administrativos pueden conceder derechos a los particulares o, finalmente, pueden establecer gravámenes a los particulares. En ese sentido, encontramos actos favorables y actos de gravamen. Por ejemplo, un acto favorable, ¿cuál podría ser? ¿Quién me da un ejemplo de un acto administrativo favorable? Un acto administrativo favorable. No podría ser la No sería que certificación que lo certifique a alguien para, no sé, Ajá, para algo hacer que una favorezca al construcción, por administrado. ejemplo, que ocupa una certificación y entonces al emitir esa certificación ya puede construir. Ok, ¿qué ¿Alguna trámites? concesión, abogado? Claro, una concesión. ¿Nunca han hecho un trámite administrativo, muchachos? No, abogada. Más que sacar la cédula y la licencia. Bueno, Ah, bueno, ahí está realizando trámites. Es decir, el otorgamiento de la licencia es un acto administrativo. El obtener una cédula de identidad es un acto administrativo. ¿Y qué tipo de actos administrativos son esos? Son actos favorables. El ganar una concesión, como menciona Débora, es un acto favorable. El obtener una licencia ambiental es un acto favorable. El obtener un RTN de una empresa es un acto favorable. ¿Me explico? Esos son los actos administrativos favorables, o sea, aquellos actos que reconocen a favor del administrado algún tipo de derecho. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, ¿cuáles son los actos administrativos de gravamen? ¿Qué significa un gravamen? Que genera algún daño, o sea, no es beneficiario. Que genera un tipo de carga. Un gravamen es una carga. Por ejemplo, actos de gravamen, ¿cuáles son? Las multas. Las multas son actos de gravamen. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener de actos de gravamen? Los impuestos Los municipales. impuestos, ajá. Correcto, los impuestos son actos de gravamen. Muy bien, ¿qué otra cosa? Aquí en la pantalla tenemos el ejemplo de las expropiaciones. Son actos de gravamen. ¿Qué otro acto, Valeria? El peaje. El peaje es un acto de gravamen. Permítanme un segundito, chicos, ya regreso.
Valeria, ¿Sí? los anteriores que eran los actos eran actos consentidos o firmes, o eran consentidos y firmes, ¿era uno solo o eran dos diferentes? Son diferentes. Un acto firme o consentido. Ah, no es la misma cosa. Firme y consentido es lo mismo. Sí, ¿verdad? Sí. Dale. Vale, gracias. Bueno, aquí estoy de vuelta, disculpen. ¿En qué estábamos, muchachos?
Hola, Los actos hola. favorables y actos de gravamen. En los actos de gravamen. Ok, yo creí que me habían dejado sola. Bueno, ¿está claro entonces? ¿Está claro, chicos? Seguimos. Sí, Sí, abogada. Bueno, aquí seguimos hablando de lo mismo. Obviamente, un acto favorable al particular ya que lo motive, que lo justifique, al final al particular poco o nada le importa. Lo que le interesa al particular es que finalmente el acto administrativo le declaró un derecho. Entonces, los actos favorables generalmente no tienen mayor motivación, muy al contrario de un acto de gravamen. Un acto de gravamen, la administración pública tiene que lucirse con el tema de la motivación, la justificación, la fundamentación, porque obviamente el particular no va a estar a gusto con este tipo de resolución. Por eso decimos que los actos favorables o declarativos de derechos son aquellos actos que amplían la esfera de los derechos de los particulares. Por ejemplo, si quiero solicitar una licencia ambiental antes de solicitarla, ese derecho no lo tenía. Una vez otorgada la licencia ambiental, me nace un derecho que sería el construir un hotel, el construir un hospital, porque ya tengo todos los permisos necesarios para poder realizar lo que tengo. Así que por eso mencionamos que los actos favorables vienen a incrementar en cierta medida la esfera de los derechos de los particulares. Los actos favorables son fáciles de dictar. Sin embargo, son difíciles de anular o de revocar. Fáciles de dictar por lo que les acabo de decir, es decir, al particular ya no le importa cómo lo justifique, cómo lo fundamente, porque el particular ya obtuvo lo que quería. Ahora, una vez dictado el acto favorable y ha sido consentido por parte del particular, pues está cañón, está difícil que la administración le pueda quitar ese derecho que ya le había otorgado. Por eso decimos que los actos favorables son difíciles de anular o de revocar. En el caso de que la administración quisiera revocarlos, se necesita seguir un procedimiento que era el que hablábamos anteriormente. Tendría que revocarlos, ¿por qué? Porque a lo mejor se equivocó, porque no tenía derecho, porque el haberle otorgado ese derecho al particular provocó mayores perjuicios al mismo Estado o provocó mayores perjuicios a una comunidad, y eso hace que el acto administrativo se considere lesivo a los intereses generales del Estado. Pero poder hacer eso, para poderle quitar un derecho ya otorgado al particular, se necesita hacer todo un procedimiento que lo vamos a ver más adelante, que la administración puede apoyarse en él para poder declarar nulo o lesivo ese acto administrativo. Otra de las características de los actos favorables es que no necesitan motivación respecto a sus destinatarios, ni en principio apoyarse en normas con rango de ley. Es decir, ya si es favorable al particular, como repito, no le interesa cómo se justifique o se motive. Otro de los rasgos característicos es que los actos administrativos excepcionalmente pueden ser retroactivos. Creo que el concepto de la retroactividad únicamente ustedes lo han conocido en materia penal, es decir, en materia penal conocemos que una disposición tiene un carácter retroactivo cuando favorece al reo, pero excepcionalmente los actos administrativos pueden tener un efecto retroactivo, o sea que se retrotrae al momento en que fue emitido. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la teoría de la conservación de los actos, y esos efectos se le llaman efecto ex nunc y efecto ex tunc. Por eso lo veremos más adelante. ¿Preguntas, chicos? no, abogada. Solo Valeria contesta, el resto no sé si lo tiene claro. Todo claro, abogada. Ok, Todo claro. Claro, abogado. bien.
hablemos un poquito más de los actos de gravamen. Veamos esas características propias del acto de gravamen. Como decíamos, los actos favorables son los que otorgan derechos. Los actos de gravamen son los que limitan esos derechos de los particulares. Pueden imponer sanciones, pueden establecer condiciones o garantías, es decir, le otorgo la licencia ambiental siempre y cuando el administrado cumpla con algunas medidas de mitigación ambiental. Si se fijan, es un acto favorable, pero también está combinado con un acto de gravamen. Favorable porque le doy la licencia en el entendido que primero tendrá que realizar obras de mitigación ambiental. Eso sería un acto de gravamen. ¿Me explico, chicos? Sí, abogada. En estos tipos de actos de gravamen es indiscutible la motivación del acto. La administración tiene que justificar, tiene que fundamentar el por qué le está limitando un derecho o por qué le está estableciendo una condición para otorgarle un determinado derecho. La revocación de este tipo de actos no necesita tanta formalidad como en los actos favorables. Es más fácil revocar un acto de gravamen que revocar un acto favorable. Obviamente, si la administración revoca el acto de gravamen, ¿quién va a estar feliz? ¿Quién será el feliz? El administrado. El administrado, correcto. Entonces, por lo tanto, al administrado no le interesa si cumple o no cumple con el procedimiento. Por eso decimos que la revocación de los actos de gravamen son menos formales, no necesitan tanta trámite procedimental para que puedan ser revocados. ¿Preguntas, muchachos? Dijo que había que justificarse. Claro, sí. Los actos de gravamen necesariamente tienen que justificarse, motivarse, fundamentarse. ¿Por qué, Carlos? Porque está perjudicando al administrado. Exactamente, y la administración pues tiene que curarse en salud, porque lo más seguro es que ese acto administrativo vaya a ser impugnado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, la administración tiene que dictar muy bien esa resolución de gravamen, porque esa resolución va a ser revisada por un juez. Y la administración, el funcionario público, podría incurrir en responsabilidad administrativa e inclusive en responsabilidad penal por haber emitido un acto de gravamen que finalmente el juzgado de lo contencioso administrativo lo declaró nulo, perjudicando los intereses del administrado. Así que la administración en este tipo de actos administrativos tiene que ser muy cuidadosa a la hora de motivar, de fundamentar o de justificar la decisión tomada. ¿Seguimos? Sí, abogada. Bueno, creo que en el estudio del derecho administrativo que han tenido, administrativo 1 y administrativo 2, habrán escuchado hablar de los actos expresos, de los actos presuntos y también habrán escuchado hablar del silencio administrativo. También pudieron haber escuchado el término afirmativa ficta. ¿Sí o no? Sí, abogada. Sí, abogada. Ok, entonces vamos a estar hablando el mismo idioma. ¿Ya se acordaron un poquito de la terminología? Sí, ya mejor. ¿O todavía no han calentado motores? Más o menos, abogada. Recuerdo que Bueno,
si no estoy equivocada, que cuando no daban respuesta se tomaba que estaban aceptando. De hecho, la afirmativa ficta se toma el silencio como un silencio positivo. Es decir, si no hay respuesta, el administrador puede considerar que su solicitud ha sido cedida. Pero para eso habrá la necesidad de hacer un pequeño procedimiento para poder considerar que ha operado la afirmativa ficta. Pero por otro lado también tenemos el silencio negativo. En este sentido, vamos a hablar de dos conceptos, que es el acto expreso y los actos presuntos. En los generales, ustedes pueden leer la plantilla, pero en términos generales, con sus propias palabras, ¿qué podríamos considerar como acto expreso o como acto presunto? ¿Alguien podría ayudarnos? Vamos a ver cuál de los presentes. Abogada, un expreso sería cuando se emite pues un auto donde se expresa pues la decisión tomada. Correcto. Es una resolución, Valeria. Una resolución, perdón. Es una resolución. Los autos, desde el punto de vista procesal civil, el auto tiene más una característica de resolución. Pero en materia administrativa, el auto se considera más un procedimiento, un trámite, un proceso, un paso. Okay. No tiene una condición de resolución final. Los que podrían ser considerados expresos son las resoluciones. Es decir, una declaración expresa de la administración es una resolución final. Ahora, ¿qué es un acto presunto? Podría ser como que es un acto que como no la administración tiene como falta de respuesta, entonces se presume pues que no está de acuerdo o está de acuerdo. Correcto, un acto presunto es que se presume que la administración, permítame, oigo un ruido aquí. El acto presunto es aquel acto que no es expreso. La administración no resuelve. Es decir, la administración guarda un silencio sobre la solicitud planteada por el administrado. Por lo tanto, no hay una declaración de voluntad de la administración. Eso sería un acto presunto. Los actos presuntos perfectamente pueden ser impugnados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pero como se trata de un efecto positivo, un acto presunto se presume, valga la redundancia, que es un silencio que me otorga el derecho que estoy solicitando. Entonces, los actos presuntos tienen como consecuencia la declaratoria de una afirmativa ficta. Veamos este concepto. Léanlo y si alguien tiene una idea, me lo dice, por favor. Abogada, que, o sea, si es negativo es que sería que tal vez nos causa un gravamen y cuando es positivo es que se nos reconoce un derecho. Exactamente, exactamente. Es decir, ese silencio administrativo podría ser interpretado en una doble vía. Un silencio negativo o bien un silencio positivo. El silencio negativo se consideraría o podríamos interpretarlo como un desistimiento por parte de la administración a lo solicitado y en el otro, pues obviamente, el otorgamiento de la solicitud. Pero ustedes me preguntarán en qué medida puedo interpretar que es negativo o positivo. ¿Alguien podría decirme la respuesta? Pues me imagino que el silencio positivo sería cuando lo beneficia al administrado.
El silencio negativo sería cuando no le beneficia o no le contestan, por ejemplo, solicitudes que, o sea, o desfavorece pues, el silencio o la solicitud que él presentó, por ejemplo. No le perjudica, pues no va en contra. Correcto, por ejemplo, podríamos haber presentado una solicitud en el cual pedimos a la administración que por favor nos revisen los impuestos porque yo creo que no es lo que debo. Yo he pagado tales, pero la administración pública me presenta un reparo por un pago de impuestos y yo presento una solicitud de que por favor me revisen ese asunto. Pero por otro lado, la administración guarda silencio y aparte me envía otro requerimiento poniéndome valores que estoy discutiendo yo en mi solicitud. ¿Cómo puedo integrar ese silencio administrativo, positivo o negativo? Negativo porque no le está resolviendo lo que usted le está pidiendo Correcto. sobre los impuestos. No me está resolviendo y aparte de eso, el actuar de la administración es todo lo contrario a lo que yo estoy solicitando en la solicitud planteada. ¿Entendido? Sí, abogada. Sí, abogada. Muy bien, aquí ya nos estamos adentrando a la ley de procedimiento administrativo en el sentido de cómo se va formando el proceso o cuáles son los pasos para iniciar un procedimiento administrativo. Básicamente es importante recordar que el procedimiento administrativo siempre será a instancia de parte. Sin embargo, existen actos administrativos que pueden dictarse de oficio por parte de la administración o a instancia del administrado. Lo importante es que, ya sea de una u otra forma, el acto administrativo tiene que ser dictado por el órgano competente y respetando el procedimiento. En cuanto al contenido de los actos, debe de ajustarse al principio de legalidad. Los actos administrativos deben ser enmarcados dentro del orden jurídico y será determinado de acuerdo a la finalidad, que eso lo tiene clarísimo Carlos Cobos. La finalidad de los actos debe de buscar el interés general. Otra de las condiciones indispensables del acto es la causa o el motivo, que es sinónimo de finalidad del acto. Es decir, y volvemos a repetir, la finalidad del acto debe de ser el interés general. Por favor, lean por su parte esta plantilla y espero sus comentarios. Ok, chicos, ¿lo leyeron? Sí, abogada, o sea que tiene que existir un hecho que condicione como quien dice, o sea, tiene que existir un hecho para poder hacer la solicitud, pues no puedo solicitar algo si no tengo el derecho para reclamar lo que sea que vaya a reclamar, pues. Correcto, es decir, una de las condiciones es que exista un presupuesto de hecho. Por ejemplo, no me pueden establecer Sí, una multa de entiendo. tránsito. ¿Sí, Carlos? No, le decía abogada que entiendo según lo que dice el párrafo que tiene que estar, o sea, la justificación tiene que basarse en un hecho, la decisión de la administración.
y en un hecho que exista al momento pues que se resuelva el acto. Exactamente, es decir, no puede existir un acto administrativo si previamente no existe un presupuesto de hecho. Cuando hablamos de un presupuesto de hecho, estamos hablando de un hecho, de una relación fáctica, de una realidad, de algo que está sucediendo para que pueda realizarse el acto administrativo. Por ejemplo, no podría la administración pública justificar compras directas si en realidad no existe un estado de emergencia. ¿Cuál sería el presupuesto de hecho necesario para justificar una compra directa? Existiera un caso fortuito, algo de fuerza mayor, por ejemplo. Una emergencia como la que estamos viviendo podría ser, correcto. Un acontecimiento natural que haya provocado un desastre. ¿Ok, chicos? Sí, abogada. Ok, estas condiciones son totalmente indispensables, sobre todo para la administración, porque son las cosas que finalmente el juez va a valorar cuando estudie el caso que se le va a plantear en el juzgado de lo contencioso administrativo. Lo que estamos estudiando ahorita pareciera muy teórico, pero en realidad de teórico no tiene absolutamente nada, muchachos. Si se fijan, estamos hablando de técnicas tanto en sede administrativa como en sede judicial. En sede administrativa estamos estudiando de qué manera la administración se puede respaldar sus actos administrativos bien tomados y por otro lado también estamos aprendiendo de qué manera podríamos encontrarle el lado flaco a este acto administrativo para que pueda ser impugnado en la jurisdicción de lo contencioso. Si un acto administrativo no tiene una relación de un presupuesto de hecho y finalmente emite un acto, pues el acto administrativo podría ser incluso viciado de nulidad una vez analizado por el juez. Ahora, podría darse la situación que la administración pública de manera equivocada justifique de manera distinta sus actos administrativos. Quiso resolver de esta manera, pero resolvió de otra. Eso podría estar viciado. Eso le llamamos motivación errónea. Pero en ese sentido, el juez podría convalidar el acto viciado. Es decir, si bien es cierto, la administración pública se equivocó en tal y cual sentido, pero finalmente el acto administrativo buscaba esto, pues el juez puede convalidar ese mismo acto viciado. Por otro lado, ya vamos a ver más adelante cuando estudiemos la ley de procedimiento administrativo artículo por artículo, estudiaremos ciertos conceptos como es el concepto de la convalidación. La conversión de los convalidación es una cosa y la conversión sería otra. Pero eso lo iremos viendo más adelante. Vamos a ver quién me ayuda a leer esta conclusión. Yo, Florencia. Vamos a ver, Florencia. El presupuesto de hecho, causa inmediata o motivo real, constituye la justificación objetiva de la decisión administrativa, mientras que los móviles, causa natural o remota, o motivo específico, expresan el deseo o el fin concreto que se propone el autor del acto. Hay un principio que dice el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. ¿De qué manera podríamos relacionar esa frase con esta conclusión? ¿Cuál es el fin? Pues en este caso,
el bien común, no, pero Bueno, la finalidad siempre va a ser Correcto. ¿Y cuáles serían los medios? los actos que realice la administración pública para alcanzar ese fin. Exactamente, actos que deben estar debidamente justificados para poder lograr Claro. o para que los mismos, en caso de que sean revisados por la vía de lo contencioso administrativo, no puedan ser revocados, anulados o volteados por este juzgado. ¿Ok, chicos? sí, abogada. Bien, yo creo que hemos terminado con este tema. Ya para mañana vamos a empezar con el contenido de los elementos del acto administrativo e iremos avanzando un poco más. ¿Tienen preguntas, muchachos? No, abogada. Abogada. No, abogada. No, Ok, bien, entonces, ¿les parece que nos quedemos hasta aquí para descansar un rato para la otra clase? Bueno, no sé si ustedes tienen clase. Yo no hago hasta que termine. Está bien, abogada. Ah, no tienen clase, entonces no les doy descanso. Muchas gracias. Yo sí, abogada, con Ok, usted. Yo sí tengo clase. nos vemos. nos Nos vemos. vemos, cuídense. Hasta mañana.